una mansión deslumbrante, una noche de lujo y traición. Cuando una esposa embarazada entra en su propia casa esperando amor, su esposo millonario la abofetea frente a las cámaras, los invitados y su amante embarazada. Luego, delante de todos, declara que elige a la amante y echa a su esposa bajo la lluvia. Esa humillación debería haberla roto, pero no lo hizo. Un año después, ella regresa, tranquila e inquebrantable, con pruebas irrefutables que lo destruirán y revelarán todos los secretos detrás de su imperio. Lo que sigue es una tormenta de traición, venganza y justicia más afilada que el vidrio. Créeme, no verás venir el final hasta que nos sumerjamos en la historia. Cuéntanos a qué hora estás escuchando y desde dónde nos sintonizas. Deja un comentario abajo, nos encantaría saber de ti. Las arañas sobre el salón de mármol brillaban como fuego congelado. Cada superficie resplandecía con oro y cristal, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el suave ritmo de los violines. Los camareros se movían con cuidado entre las mesas llevando champaña, con pasos ensayados y precisos. En el centro de la sala, un cartel decía, celebrando nuevos comienzos. Los invitados sonreían, sin saber que la noche estaba a punto de romperse en algo inolvidable. Amelia llegó a lo alto de la gran escalera, con una mano descansando suavemente sobre su vientre de 7 meses. Esa noche se había vestido con cuidado, con un vestido azul suave que brillaba bajo las luces. Alguien le había enviado un mensaje diciendo que su esposo quería que asistiera, que era importante, que tenía que ver con la familia. La invitación se había sentido fría y extraña, pero ella había ido. En cuanto apareció, la multitud comenzó a murmurar. Los rostros se volvieron hacia ella. Damien Cross, de pie junto al gran piano, se congeló por un instante antes de forzar una sonrisa. El millonario lucía impecable en su traje a medida, un símbolo de éxito y autoridad. Su mandíbula se tensó cuando Amelia descendió los escalones. Detrás de él, Cassandra estaba cerca, con una mano sobre su propio embarazo visible, los labios curvados en una sonrisa de certeza. El aire se volvió denso, la música vaciló, y luego se detuvo por completo cuando Damián levantó la mano. El silencio que siguió fue tan absoluto que Amelia pudo oír su propio corazón latiendo dentro del pecho. Se detuvo a pocos pasos de él, confundida por la tensión que la rodeaba. «Tú me pediste venir», dijo suavemente, con la voz temblorosa pero educada. Los ojos de Damián eran inescrutables. La multitud sintió el cambio antes de que ocurriera. Él dio un paso adelante, con el rostro afilado por la ira y algo más frío. Sin advertencia, su mano cruzó el aire y golpeó su rostro. El sonido rompió el silencio del salón como un cristal estallando. Los invitados gritaron sorprendidos. Las copas de champaña, en manos de un camarero, cayeron y se hicieron añicos en el suelo. Amelia retrocedió tambaleante, llevándose la mano a la mejilla. El dolor se extendió como fuego y luego se convirtió en una incredulidad entumecida. Su otra mano se movió instintivamente para proteger su vientre. La sala se volvió borrosa. Lo miró buscando alguna señal de razón o arrepentimiento. No había ninguna. La voz de Damián salió baja pero clara, amplificada por el silencio. Declaró que estaba cansado de vivir una mentira, que elegía a la mujer que llevaba a su verdadero hijo. Las palabras cortaron el aire. Un oleaje de conmoción recorrió a los invitados. Durante un largo segundo, nadie respiró. Cassandra dio un paso adelante junto a él, su vestido rojo brillando como sangre bajo las arañas. Puso su mano sobre el vientre y sonrió como si acabara de ser coronada. Los fotógrafos, demasiado impactados para bajar las cámaras, siguieron disparando. Los destellos iluminaron la escena como relámpagos. La visión de Amelia se llenó de luces blancas. El ardor en su piel se mezcló con una humillación tan profunda que se volvió física. Sintió el sabor salado de las lágrimas en su boca. Intentó hablar, pero su voz se quebró antes de salir. El aire del salón pesaba, aplastando su pecho. Damián se volvió de espaldas. Tomó una copa de la mesa más cercana y brindó por la verdad y los nuevos comienzos, fingiendo que ella ya no estaba allí. De algunos rincones surgieron risas nerviosas.
de personas demasiado temerosas o sumisas para desafiarlo. Otros se quedaron inmóviles, sin saber si aquello era locura o espectáculo. El violinista, con el arco suspendido en el aire, tenía lágrimas en los ojos. Amelia parpadeó con fuerza, obligando a su cuerpo a mantenerse en pie. Cada instinto le decía que huyera, pero el orgullo la mantuvo firme. Sus dedos se aferraron al borde de una mesa para no caer. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Alguien susurró su nombre. Otro murmuró que debía irse antes de que todo empeorara. El murmullo se extendió como electricidad. Giró el rostro apenas, y la luz reveló el moretón en su mejilla. Por un momento, la multitud vio lo que era. No una mujer vencida, sino una mujer paralizada por el impacto. La expresión de Damián permaneció compuesta, aunque una vena palpitaba en su sien. El poder siempre lo había protegido, y creía que lo haría una vez más. Pensaba que los titulares del día siguiente lo llamarían valiente por seguir su corazón. Cassandra se apoyó en él, con el mentón en alto y una mirada de triunfo. Su mano rozó su brazo, un gesto de posesión, no de consuelo. Juntos parecían los ganadores de un juego cruel. El sonido de la respiración agitada de Amelia llenó el silencio entre los clics de las cámaras. Podía sentir cientos de miradas pesando sobre ella, juzgándola, compadeciéndola o fingiendo no verla. Las arañas se mecían ligeramente sobre sus cabezas, lanzando reflejos rotos sobre el suelo pulido. Un camarero se arrodilló para limpiar el champaña derramado, y el olor del alcohol se elevó en el aire. Su agudeza se mezcló con perfume y tensión, hasta que todo el salón olía a algo amargo. Levantó la barbilla lo suficiente para encontrarse con la mirada de Damián una última vez. Sus ojos estaban vacíos, sin calor, fijos ya en la mujer que tenía al lado. Esa ausencia de humanidad dolió más que el golpe. Sus labios se abrieron, pero las palabras murieron sin sonido. El peso de la humillación le cortó la respiración. Sus rodillas cedieron. La tela azul de su vestido se acumuló a sus pies cuando cayó de rodillas, sosteniendo el vientre para no caer completamente. Un invitado extendió la mano como para ayudarla, pero se detuvo cuando la mirada de Damián cruzó la sala. Nadie se movió. Las cámaras siguieron parpadeando. En algún lugar una copa se volcó, y el suave tintineo del cristal roto sonó como una melodía lejana de ruina. El reflejo de Amelia tembló en los fragmentos del suelo. Era la imagen distorsionada de una mujer que alguna vez fue orgullosa, ahora temblando bajo luces que se volvían insoportables. El silencio se alargó hasta que el violinista bajó su arco. Damián permaneció inmóvil, la estatua perfecta de la arrogancia, observando cómo ella se desplomaba como si eso demostrara su punto. La sonrisa de Cassandra se amplió. La multitud esperó que alguien hablara, pero ninguna voz se alzó. El aire mismo parecía contener la respiración. Desde la barra, la mano de un camarero resbaló. Una copa de vino cayó y se rompió contra el mármol. El sonido resonó con fuerza, rompiendo el hechizo, pero no el silencio. Los dedos de Amelia rozaron los fragmentos junto a sus zapatos. No los recogió. Solo los miró, con la vista nublada y lágrimas temblando en las pestañas. A su alrededor, el mundo seguía girando. Destellos, murmullos, pasos que se alejaban. Ella permaneció inmóvil en medio de todo. Su pulso golpeaba dolorosamente en la garganta. Las luces se atenuaron cuando la música no volvió a sonar. Por un instante, incluso las cámaras parecieron dudar. Entonces Damián volvió a mirar a los reporteros, con una leve sonrisa. Enderezó los puños de su camisa, sin mostrar la menor preocupación por el caos que había creado. La luz roja de una cámara cercana parpadeaba sin cesar, grabando cada segundo. Amelia levantó la cabeza lo suficiente para ver ese pequeño y despiadado reflejo en sus ojos. Brillaba como la prueba de todo lo que se había roto entre ellos. La multitud cayó en un silencio absoluto. Y en ese silencio, denso y eterno, el último sonido fue el eco de un trozo de cristal rodando por el suelo de mármol, deteniéndose junto a su mano, temblorosa. La tormenta comenzó la misma noche en que el video se difundió. En cuestión de horas, el clip de Damián Cross, golpeando a su esposa embarazada en la gala, llenó todas las pantallas. Los presentadores repitieron una y otra vez el sonido de la bofetada, ralentizándolo,
mostrando la imagen congelada del rostro atónito de Amelia. Los hashtags se multiplicaron. Los programas de debate discutían si ella lo había provocado. Extraños intercambiaban opiniones como si fuera un deporte. Las luces de la mansión brillaban bajo la lluvia mientras su nombre se convertía en un titular. La esposa caída de un millonario. A medianoche, los sirvientes recibieron la orden de retirar sus cosas. Un guardia de seguridad permanecía junto a la puerta, en silencio, con la lluvia escurriendo por su gorra. El asistente de Damián le entregó una pequeña bolsa ya preparada, como si hubieran planeado ese momento días antes. Dentro solo había unas pocas prendas, su teléfono y sus vitaminas prenatales. Quiso pedir la foto del ultrasonido del bebé, pero las palabras se atoraron en su garganta. La risa de Cassandra resonó débilmente desde el piso de arriba. Amelia salió. El frío golpeó su piel como castigo. El camino de entrada brillaba bajo la lluvia. La mansión detrás de ella resplandecía con luz dorada, sus ventanas llenas de sombras que se movían al compás de la música. En algún lugar dentro, Damián probablemente brindaba de nuevo, fingiendo que todo estaba bajo control. Esa misma noche, había dicho a la prensa que era un asunto privado. En su mente, la bofetada era solo un cierre, una forma de acabar con una molestia. Lo llamó decisión. Siempre le gustó esa palabra. Amelia caminó lentamente por el sendero, un brazo rodeando su vientre en un gesto de protección. Cada paso pesaba, la grava resbalaba bajo sus zapatos. El trueno retumbó sobre las colinas, y las puertas de hierro se abrieron con un gemido. Más allá, el camino se extendía hacia la oscuridad. Su aliento formaba nubes en el aire helado. Cuando llegó al final de la propiedad, se volvió para mirar una última vez. La mansión parecía irreal entre la lluvia, como una pintura que alguna vez amó pero en la que ya no podía entrar. Un relámpago iluminó a Cassandra en una ventana, observándola marcharse. Incluso desde esa distancia, Amelia vio la leve curva de una sonrisa. Caminó hasta que su cuerpo tembló de agotamiento. Ningún coche se detuvo. Cuando llegó a la parada de autobús en la carretera vacía, su vestido se pegaba a sus piernas y el cabello le caía empapado. Se dejó caer en el banco y esperó, tiritando. El bebé se movió ligeramente dentro de ella, un pequeño recordatorio de vida que seguía resistiendo. Susurró a su vientre, prometiendo una seguridad que no sabía si podría ofrecer. Un autobús llegó, sus faros cortando la lluvia. El conductor no dijo nada al verla, solo asintió. Pagó con billetes arrugados y se sentó en la última fila. Las luces de la ciudad aparecieron 2 horas después, borrosas a través del cristal mojado. Encontró un motel barato cerca de la estación. La mujer de la recepción reconoció su rostro por las noticias, pero no dijo nada. Amelia le dio las gracias en voz baja y subió las escaleras hacia una habitación estrecha que olía a alfombra húmeda y desinfectante. La puerta se cerró tras ella con un clic vacío. Dentro, el silencio pesaba más que la tormenta afuera. Dejó la bolsa sobre la cama y apoyó la espalda en la pared, respirando con dificultad. El dolor en su pecho se hacía más profundo cada vez que recordaba los destellos de las cámaras, la incredulidad en los rostros, el sonido del cristal rompiéndose. Cuando finalmente encendió el televisor, su propia imagen la miró de vuelta. Las noticias la llamaban la exesposa deshonrada. Los comentaristas especulaban sobre dinero, celos o salud mental. Ninguna palabra sobre humillación o miedo. El publicista de Damián ya había creado una nueva historia. Él estaba comenzando de nuevo con Cassandra, la mujer que llevaba a su heredero. La frase se repetía en todos los canales hasta volverse una maldición. Cassandra, radiante en fotos preparadas, hablaba de un amor que supera los juicios. Su vientre, redondo y prominente, se convirtió en el símbolo de su supuesto futuro. Amelia bajó el volumen. Su reflejo apareció en la pantalla oscura. En su mejilla aún se veía la marca rojiza de su mano. El moretón se había extendido, sensible al tacto. Lo recorrió con la punta de los dedos, no por vanidad, sino por incredulidad. El hombre que le había prometido protección la había dejado bajo la lluvia. El hombre en quien había construido su vida la había convertido en una historia para desconocidos. Sus manos temblaban. Se dio la vuelta y se sentó en el borde de la cama,
mirando la cortina descolorida. Afuera, la tormenta no cesaba. La lluvia golpeaba la ventana con un ritmo constante, como dedos tocando para recordarle que el tiempo seguía. El agua filtraba del techo formando un pequeño charco junto a la mesita. Colocó una toalla allí y escuchó el goteo. Cada sonido era un segundo que se estiraba demasiado. El bebé volvió a moverse, un leve aleteo bajo su palma. El miedo la recorrió, no por ella, sino por ese frágil corazón que dependía de su calma. Inhaló lentamente, presionando la mano contra su vientre, susurrando palabras que ni ella creía del todo. Está bien, ahora estamos a salvo. El teléfono en la mesita vibró una vez, luego otra. Mensajes de números desconocidos llenaron la pantalla. Algunos eran compasivos, otros crueles. Lo puso boca abajo. Su nombre ya era una tendencia, su humillación archivada para siempre. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. La imagen del rostro sereno de Damian en el momento del golpe se repetía, sin sonido pero nítida en cada detalle. Cada parpadeo traía de vuelta el brillo de la araña, el olor del champaña, el frío del mármol bajo sus rodillas. Al amanecer, la tormenta se redujo a una llovizna. La ciudad empezó a despertar. Amelia corrió la cortina apenas un poco. Los letreros de neón se reflejaban en el pavimento mojado, extendiéndose como arcoíris rotos. Un repartidor lanzó un periódico enrollado contra una pared cercana. Se abrió en el charco. En la portada aparecían Damian y Cassandra sonriendo bajo el titular, la nueva pareja poderosa. Su garganta se tensó. Se apartó antes de que las lágrimas cayeran. La pequeña mesa junto a la cama tenía una taza de té frío de la máquina del vestíbulo. Rodeó la taza con las manos para sentir calor. El leve movimiento del bebé le recordó que no podía derrumbarse por completo. Inspiró profundamente, pero el aire salió temblando antes de sostenerlo. La habitación se sentía más pequeña, las paredes más cercanas, como si intentaran encerrarla. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana y la abrió apenas una rendija. El aire olía a asfalto mojado y humo de autos. Muy abajo, los faros pasaban uno tras otro, su resplandor desapareciendo en la distancia. El sonido de las ruedas cortando el agua le hizo doler el pecho. Apoyó la frente contra el cristal frío, siguiendo las luces hasta que se desvanecieron en la oscuridad. Su mano bajó del vidrio a su vientre, los dedos temblando. Sus labios se movieron, apenas un susurro llevado por la lluvia que se apagaba. «Mamá no caerá», dijo con la voz quebrada. Las luces de la ciudad se difuminaron de nuevo, suaves e infinitas, mientras la noche se hundía en silencio. La luz de la mañana se filtraba por las persianas del estudio de televisión, pintando el suelo blanco con franjas doradas. Damian Cross estaba sentado con un traje gris hecho a medida, la postura recta y la expresión serena. La entrevistadora le sonreía con cordialidad profesional, su voz suave y ensayada. «Señor Cross», dijo, «ha habido una gran reacción pública al incidente de la semana pasada. ¿Qué le gustaría decirle al mundo esta noche?» Las cámaras se enfocaron en él, las luces rojas encendidas. Damian ajustó los gemelos antes de hablar. «Creo», comenzó lentamente, «que a veces en la vida debemos tomar decisiones dolorosas por un bien mayor. Mi matrimonio terminó porque ya no éramos compatibles. Amelia es una buena persona, pero nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Esta separación fue una elección civilizada, no un acto de crueldad». Su tono tenía la facilidad de un hombre que actúa para recibir aplausos. Hizo una pausa para causar efecto. «Las personas cambian. Sucede». La entrevistadora asintió con simpatía, ansiosa por alimentar la narrativa. «¿Está diciendo que fue mutuo?» «Por supuesto», respondió Damián con una leve sonrisa. «Le deseo paz. Espero que el público le dé privacidad». El estudio quedó en silencio un segundo, antes de que la presentadora pasara a la siguiente pregunta. Damian entrelazó las manos, satisfecho. El mundo vería su compostura, no su violencia. Su publicista, de pie detrás de la cámara, suspiró aliviado. Cassandra, esperando en el pasillo, miraba las redes sociales en su teléfono y sonreía al leer los comentarios en vivo que elogiaban la respuesta digna de Damian. Inclinó la cabeza y tocó los pendientes de diamantes que brillaban contra su piel. En el reflejo de la pantalla vio su propia sonrisa,
y la amplió. Fuera del estudio la lluvia había cesado. Una limusina esperaba. Damian subió y se aflojó la corbata. Cassandra lo siguió, su perfume llenando el espacio. Él se sirvió una bebida y revisó el teléfono. Llegaban mensajes sin parar. De inversores, conocidos y periodistas, todos felicitándolo por su fuerza y claridad. Se recostó, saboreando el momento. Creía de verdad que había enterrado el pasado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Amelia estaba sentada en una pequeña cafetería entre una lavandería y una librería de segunda mano. El sonido de las máquinas se mezclaba con las conversaciones de desconocidos que no la reconocían. Mantenía la gorra baja y el pañuelo apretado alrededor del cuello. En la mesa había un periódico doblado que no podía abrir. Las ofertas de empleo estaban impresas en letras grises, y sus ojos cansados no lograban enfocarlas. Sus dedos dolían de escribir solicitudes sin respuesta. La camarera, una mujer mayor de rostro amable, colocó una taza de té junto a ella y dijo: «Pareces necesitar descanso, cariño». Amelia sonrió débilmente, pero no respondió. El descanso era un lujo que no podía permitirse. Le dolía la espalda por las noches pasadas en el colchón del motel. Se había mudado a un pequeño apartamento subarrendado, 2 habitaciones y una ventana que daba a una pared de ladrillos. No era un hogar, pero era silencioso. Esa tarde fue a la clínica para un control de rutina. El doctor Miller, un rostro familiar de antes de que todo se derrumbara, frunció el ceño al revisar su historial. «Está por debajo de su peso», dijo con suavidad. «Y su presión es baja. Debe relajarse. El estrés no es bueno para el bebé». Amelia asintió, mirando la pantalla del ultrasonido. El pulso de la vida latía débilmente en el monitor. Por un instante olvidó las cámaras, los titulares, el ruido. Sonrió con ternura. «Prométame que descansará», añadió el médico. No respondió. Su mirada permaneció fija en ese pequeño corazón latiendo. Cuando la cita terminó, salió sin programar la próxima. La ciudad estaba gris e inquieta. Los autos tocaban bocina, la gente pasaba a su lado apresurada, como si el tiempo corriera distinto para ellos. Se mezcló con la multitud, su figura pequeña perdida entre desconocidos que no sabían su historia. En los anuncios y las revistas, la nueva imagen de Damian brillaba. Lo fotografiaban en galas benéficas, de la mano con Cassandra, cuyo embarazo ahora era celebrado como un milagro. Se veían radiantes bajo las luces del estudio. Los titulares decían: «Un nuevo comienzo para el Imperio Cross». En las redes sociales, Cassandra publicaba fotos de su nuevo hogar, con frases sobre amor y gratitud. Miles de comentarios elogiaban su fortaleza. Ella respondía a cada uno con un perfecto emoji de corazón. En una pequeña tienda de comestibles, Amelia vio su foto en la portada de una revista brillante. Se quedó inmóvil un momento, las manos apretando el asa del cesto. El cajero no notó su expresión mientras pasaba los artículos. Pagó rápido y se fue, la bolsa temblando entre sus dedos. Esa noche, se sentó junto a la única ventana de su apartamento. Las paredes olían a pintura y a lluvia. Su computadora estaba abierta con un currículum a medio escribir. Las palabras flotaban en la pantalla, sin sentido. La cerró. El televisor parpadeaba en la esquina, con el volumen bajo. La entrevista de Damian se repetía, su voz suave y distante. Hablaba de compasión, madurez y nuevos comienzos. Amelia tomó el control remoto, pero no pudo apartar la vista. Su reflejo apareció en el vidrio oscuro, entre los cortes del programa. La mujer que vio no se parecía a la de las fotos de antiguas cenas de caridad. Sus ojos estaban más opacos, la curva de sus hombros más pequeña, pero en algún lugar, bajo el cansancio, aún existía un hilo de resistencia, delgado pero intacto. En la pantalla, Damian se inclinó hacia Cassandra durante un segmento sobre valores familiares. El público rió cuando ella bromeó sobre su forma de cocinar. La cámara los captó tomados de la mano. Se veían impecables, ensayados, inquebrantables. El reportero cerró con una frase que aparecería en todos los titulares al día siguiente. «Son la imagen de la renovación». Unos días después, apareció un periódico en la puerta del apartamento de Amelia. Ella no estaba suscrita a ninguno,
pero alguien lo había deslizado bajo la puerta. En la portada, se veía a Damián besando a Cassandra frente a las rejas de la vieja mansión. El titular decía: «El amor renace en la casa de los Cross». El papel temblaba en sus manos. Sus dedos apretaron los bordes hasta que la tinta manchó su piel. El beso de la fotografía se difuminó bajo la presión. Su pecho se contrajo. La respiración se volvió corta. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, suave e implacable. Aplastó el periódico entre sus manos, las páginas arrugadas crujiendo como su propia determinación quebrada. Se levantó de la silla y fue hacia la ventana. La ciudad abajo estaba tranquila, indiferente. La luz de la luna se filtraba por la cortina, iluminando suavemente su mejilla amoratada. Volvió a sentarse, el periódico todavía apretado en el puño. La noche la envolvía, silenciosa, interrumpida solo por el zumbido del refrigerador y el murmullo de la lluvia contra el vidrio. Amelia abrió la mano lentamente. El papel cayó al suelo. Sus ojos siguieron el movimiento hasta que se detuvo. La luz de la luna delineó su perfil, resaltando la marca que se desvanecía en su rostro. Exhaló, no con rabia, sino con una rendición tranquila ante el peso del momento. Afuera, la lluvia se intensificó de nuevo, susurrando contra la ventana, llenando el pequeño apartamento con un sonido que parecía esperar. La lluvia se había vuelto más fría cuando Amelia llegó al hospital. El cielo era de un gris apagado, sin color, y el aire olía a asfalto mojado. Caminó con cuidado por las puertas automáticas, con las manos presionando su vientre, como si intentara evitar que algo precioso se escapara. La recepcionista levantó la vista, reconoció su rostro de las viejas noticias y bajó la mirada de inmediato. «¿Emergencia?», preguntó en voz baja. Amelia asintió. Su voz ya no tenía sonido. La llevaron a una habitación estrecha, con paredes del color del papel envejecido. La luz fluorescente parpadeaba. Unas máquinas fueron colocadas junto a su cama, sus cables formando una maraña de hilos sin color. La enfermera ajustó el monitor y colocó los sensores. El sonido rítmico del latido fetal comenzó, débil pero constante, un eco frágil de vida. Amelia miró la pantalla como si pudiera hacer que se fortaleciera. Su respiración era corta, y sus dedos se aferraban a la sábana. Pasaron las horas. La tormenta afuera sacudía las ventanas. Las enfermeras iban y venían, ajustando sueros, revisando números, susurrando. Una de ellas le ofreció llamar a alguien, pero Amelia negó con la cabeza. No había nadie a quien llamar. Su teléfono estaba en el bolso, apagado desde aquella noche. La enfermera le tocó el brazo con suavidad y salió. La puerta se cerró con un clic. La habitación quedó envuelta en el zumbido de las máquinas y la lluvia. Amelia permaneció inmóvil, su mente suspendida entre el dolor y la incredulidad. Intentaba concentrarse en el ritmo del corazón, contando cada pulso como si los números pudieran detener el tiempo. Cada pocos minutos el monitor emitía un pitido irregular, y su pecho se contraía de miedo. Susurraba pequeñas oraciones que no lograba terminar. En lo más profundo aún creía que, si permanecía despierta, si se negaba a rendirse al cansancio, su hijo seguiría con vida. Llegó la medianoche. El médico entró, un hombre de mediana edad con ojos cansados. Habló suavemente, pero las palabras se mezclaban en un murmullo. Complicaciones, presión, niveles de oxígeno bajando. Amelia asintió, incapaz de entender el lenguaje de la desesperanza. El doctor ajustó los aparatos, dio órdenes a las enfermeras y desapareció tras la cortina. El sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo. La lluvia golpeaba con más fuerza los cristales. El dolor llegó en oleadas, agudo e incontrolable. Se mordió los labios para no gritar. Sus manos buscaron algo que sostener y solo encontraron el borde del colchón. El sudor se mezcló con las lágrimas, pero ya apenas sentía su cuerpo. En medio del dolor recordó la fotografía de Damián besando a Cassandra que había arrugado días antes. Se preguntó si él estaría despierto, tal vez durmiendo tranquilo junto a otra mujer, mientras ella luchaba por mantener con vida al hijo de ambos. El pensamiento llegó sin ira, solo con un vacío que ya no alcanzaba su corazón. El pitido del monitor se volvió más lento. Las enfermeras entraron deprisa, sus voces firmes pero bajas. Una llamó al médico.
Otra ajustó la mascarilla de oxígeno. La habitación se llenó del sonido rápido de pasos y del clic metálico de los instrumentos. Amelia giró ligeramente la cabeza hacia la máquina. El latido vacilaba, cada tono más débil que el anterior. Extendió una mano temblorosa hacia la pantalla, como si el tacto pudiera devolver la vida. La enfermera le sujetó los hombros. «Respire», dijo. «Por favor, siga respirando». Luego el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier llanto. El médico exhaló despacio y asintió a las enfermeras. Una de ellas se inclinó y apagó el monitor. La luz verde del aparato se desvaneció hasta desaparecer. Amelia miró la pantalla vacía, los ojos sin enfoque. Nadie habló durante mucho tiempo. Después, alguien susurró condolencias y cerró la cortina. Las horas volvieron a pasar. Las enfermeras limpiaron la habitación, cubrieron a su hijo con una pequeña tela blanca y lo colocaron con delicadeza sobre una mesa cercana, como si el gesto pudiera suavizar la crueldad de la realidad. Amelia observó sin parpadear. El mundo se había reducido al espacio entre su propio corazón y la tormenta del exterior. Cuando una enfermera le preguntó si quería sostener al bebé, negó lentamente con la cabeza. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero su rostro permanecía inmóvil, sin color. Permaneció despierta hasta el amanecer, incapaz de dormir. La lluvia se había suavizado en una llovizna constante. Una luz pálida se filtró entre las persianas, volviendo todo gris. Las enfermeras cambiaron de turno. Una de ellas colocó una pulsera de plástico sobre la mesa, la pequeña banda del recién nacido que nunca se usó. En letras negras se leía Bebé Cross. Amelia la observó largo rato y luego volvió el rostro hacia la ventana. La ciudad afuera se veía borrosa y lejana. Por la mañana el doctor regresó con una carpeta. Su expresión era educada, pero distante. «La daremos de alta pronto», dijo. «Alguien vendrá con los papeles». Sus palabras flotaban sobre ella como ecos lejanos. Asintió una sola vez. Cuando se fue, intentó incorporarse, pero el movimiento le provocó un dolor agudo en el abdomen. Esperó a que pasara. Luego tomó el vaso de agua junto a la cama. Su mano tembló tanto que el agua se derramó sobre la sábana. Más tarde, una enfermera joven entró con varios documentos. «Solo necesitamos su firma para el alta», dijo con suavidad. «Y, señora Cross, hay un problema con la facturación. El seguro de su expediente ha sido cancelado». Los labios de Amelia se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. La enfermera dudó. «Lo siento, tal vez deba hacerse cargo del pago directamente». Amelia asintió, los ojos secos. Ya lo entendía. Damián había cortado todo tipo de apoyo, toda obligación. Tomó el bolígrafo, los dedos rígidos y fríos. La tinta se corrió ligeramente al escribir su nombre. Cada letra pesaba más que la anterior. Cuando terminó, la enfermera le dio las gracias y salió en silencio. Amelia dejó el bolígrafo junto a la pulsera sin usar. Durante un largo momento miró ambos objetos, uno símbolo del deber, el otro del vacío. Luego deslizó la pulsera hacia el borde de la mesa y la dejó allí. Se levantó despacio, las piernas inestables, y caminó hasta el pequeño armario. Su bolso colgaba de la silla, todavía a medio empacar. Lo cerró con un movimiento automático. Antes de salir, miró una vez más la cama. Las sábanas estaban recién dobladas, el espacio junto a la almohada vacío. Solo quedaba la leve marca de su cabeza. Miró alrededor como si quisiera memorizar el silencio. Luego salió al pasillo. El corredor olía a desinfectante y a lluvia. Una ventana al final mostraba un fragmento del cielo gris. Sus pasos resonaban suaves. Nadie la detuvo. Llegó a las puertas de salida, y el sonido de la lluvia se volvió más fuerte al golpear el pavimento. Se detuvo, apoyando la mano sobre el cristal. El mundo más allá del hospital brillaba con charcos y autos que pasaban. Empujó la puerta. El viento trajo el olor de la lluvia sobre su rostro. Detrás de ella, las enfermeras comenzaban a limpiar la habitación que había dejado. La pequeña pulsera seguía sobre la mesa, capturando un débil destello de luz. Los dedos de Amelia se cerraron con fuerza sobre la correa del bolso. Su mirada permaneció fija en el horizonte. La lluvia caía constante, paciente e infinita, llenando el silencio que la acompañó al salir. El año transcurrió en silencio, como una marea que se retira de la orilla.
El tiempo no sanó a Amelia, pero la endureció. Después de salir del hospital, consiguió un trabajo gracias a un médico que se había compadecido de su silencio. Era en una pequeña fundación apoyada por una organización internacional que financiaba programas para mujeres que habían perdido hijos. Las primeras semanas estuvieron llenas de rutina. Archivaba documentos, traducía informes, respondía llamadas. Rara vez hablaba, pero escuchaba todo. Nombres, números, horarios. Los absorbía como una esponja seca absorbe el agua. Su diligencia llamó la atención. En pocos meses, la directora confió en ella para manejar presupuestos y correspondencia. Trataba cada documento con precisión. Su inglés y francés eran fluidos, su caligrafía cuidada. Cuando un importante inversionista europeo visitó la fundación, notó su compostura. Le dijo que le recordaba a alguien que ya había pasado por lo peor y solo podía ascender. Semanas después, la organización la recomendó para un puesto en un grupo privado de inversiones que se expandía hacia bienes raíces humanitarios. Su nombre era A. Ward Holdings. Ella usó su apellido de soltera en la solicitud. Nadie reconoció a la mujer que una vez fue humillada bajo candelabros. Para ellos, era nueva. Durante un año, trabajó en silencio bajo ese nombre. Aprendió los ritmos de las finanzas, el lenguaje de las fusiones y los contratos. Estudiaba por la noche, tomaba cursos de certificación, escuchaba conferencias donde hombres discutían sobre cifras como si fueran batallas. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz imponía respeto. La empresa vio en ella una estabilidad rara. Cuando el consejo decidió ampliar su cartera en Norteamérica, la nombraron representante regional. Fue un honor inesperado, pero lo aceptó sin dudar. Su primera asignación sería en Nueva York, donde la compañía había invertido mucho en un proyecto llamado Aurora Tower. En una mañana pálida de marzo, Amelia se detuvo frente al espejo de su apartamento. La mujer que la miraba apenas se parecía a la anterior. Su rostro era más delgado, sus ojos más claros, su expresión serena. Ajustó el cuello de su traje blanco, recogió su cabello en un moño perfecto y susurró las palabras que había practicado durante meses. Es hora. Nueva York brillaba bajo la ventana del avión mientras descendía. El horizonte parecía irreal, agudo y reluciente bajo el sol de la tarde. Los carteles de Midtown mostraban imágenes de Damian Cross, sonriendo con la confianza de quien ha borrado su pasado. Los titulares elogiaban su liderazgo visionario y su gran regreso. El mismo hombre que la había echado bajo la lluvia ahora aparecía en portadas junto a palabras como resiliencia y redención. La prensa llenaba la entrada del Midtown Grand Hotel, donde se celebraba la cumbre de desarrollo Cross. Un cartel rojo colgaba en el vestíbulo. Aurora Tower. Un nuevo amanecer para la ciudad. Camarógrafos, periodistas e inversores se amontonaban adentro. Los candelabros brillaban como soles congelados. El aire olía a perfume y a confianza costosa. Damian estaba en el centro de todo, perfectamente vestido, sonriendo ante las cámaras. Cassandra se sentaba en la primera fila, con un vestido negro que la enmarcaba como una reina. Sus gestos eran ensayados, sus risas medidas. Parecían la imagen del éxito, intactos ante el escándalo. El aplauso creció cuando Damian se acercó al podio. «Damas y caballeros», dijo, su voz firme ante el micrófono. «La Torre Aurora es más que acero y vidrio. Es un símbolo de renacimiento, de confianza restaurada». Sus palabras llevaban el encanto ensayado que alguna vez había seducido a multitudes. El público lo escuchaba con atención. Detrás de él, una pantalla mostraba imágenes digitales de un rascacielos elevándose hacia un cielo azul. Hizo un gesto hacia una mesa llena de carpetas. «Esta noche también damos la bienvenida a nuestros nuevos inversionistas internacionales, quienes han ayudado a convertir este sueño en realidad». Las puertas del fondo se abrieron con un sonido lento y deliberado. Todas las cabezas se giraron. Una mujer entró, su traje blanco captando la luz. Caminó hacia adelante, tranquila y sin prisa. El sonido de sus tacones resonó sobre el mármol, cortando el aplauso. Nadie habló. Damian levantó la vista desde el podio. Su sonrisa se congeló por un segundo antes de recuperarla. Ella se acercó al escenario. «Buenas noches», dijo con tono medido. «Soy Amelia Ward, representante de A.
World Holdings, los principales inversionistas del proyecto Aurora. El silencio fue absoluto. Los periodistas se miraron entre sí, inseguros de haber escuchado bien. Damian parpadeó una vez, luego otra. El nombre cayó en su pecho como una piedra. Cassandra se movió en su asiento, con los ojos entrecerrados. Amelia colocó un maletín de cuero sobre la mesa junto a él. Lo abrió con precisión y sacó una pila de documentos firmados. Las luces reflejaron el nombre de su empresa sobre la superficie brillante. Agradecemos la oportunidad de colaborar con Cross Development, continuó con calma. Nuestra firma valora la transparencia y la sostenibilidad. Creemos que lo que se eleva debe construirse sobre la verdad. Las cámaras comenzaron a disparar sin parar. Damian forzó una sonrisa. Por supuesto, dijo en voz baja, con un temblor apenas perceptible. Nos honra tenerla aquí. Ella asintió una vez y extendió la mano. Él dudó antes de tomarla. Su apretón fue frío, casi liviano, pero le provocó un estremecimiento. Recordó otro momento, otro salón lleno de luces, otra multitud mirando cómo la golpeaba. Apartó la vista con rapidez. Los reporteros comenzaron a lanzar preguntas. Señora Ward, ¿podría contarnos más sobre World Holdings? Un consorcio global, respondió. Nos especializamos en reconstruir proyectos que han enfrentado escepticismo público. Nuestro enfoque es la integridad. Alzó la mirada hacia Damian. Nos aseguramos de que ninguna base se sostenga sobre el engaño. Las palabras flotaron en el aire. Damian intentó reír, pero el sonido fue débil. Las uñas de Cassandra se clavaron en su palma. El fotógrafo más cercano capturó un primer plano. El rostro de Amelia medio en sombra, medio en luz. Ella reunió los documentos en una pila ordenada y los deslizó por la mesa. Estos son los términos finales de la asociación, dijo. Por favor, revíselos con su equipo legal. Su voz se mantuvo firme, cada palabra pronunciada con exactitud. Damian bajó la vista. Sus ojos se detuvieron en la firma de la última página. Amelia Ward Cross. La tinta brillaba bajo el foco. Su mano se tensó sobre el papel. Su garganta se secó. El aplauso que surgió desde el fondo de la sala sonaba distante, distorsionado, como olas bajo un cristal. Levantó la vista, pero ella ya se había alejado del podio. Las cámaras la seguían, el blanco de su traje destacando entre los trajes oscuros a su alrededor. La misma mujer que había arrojado al olvido ahora estaba de pie, intocable, frente a su imperio. Ella inclinó la cabeza hacia el presentador y se dirigió a la salida. Cada paso resonó suave, deliberado, final. La multitud se abrió para dejarla pasar. Damian la observó irse, su expresión inescrutable. Cuando las puertas se cerraron tras ella, la sala exhaló. Los fotógrafos bajaron las cámaras. Damian permaneció inmóvil, la mirada fija en la mesa. La firma brillaba bajo las luces. World Holdings. Las iniciales se grabaron en su mente como una cicatriz. El aplauso se desvaneció. Un silencio pesado llenó el salón. Damian quedó solo sobre el escenario, el sonido de su propio corazón llenando el espacio entre los destellos de las luces. Las cámaras hicieron un último clic. Luego, todo quedó en calma. 3 días después de la conferencia de prensa, la ciudad seguía llena de rumores sobre la misteriosa inversora que había aparecido vestida de blanco y desaparecido ante las cámaras. La historia se había convertido en una obsesión silenciosa entre los periodistas, pero nadie conocía su relación con Damian Cross. Dentro de la torre de cristal donde se encontraba la sede de Cross Development, las cosas estaban lejos de la calma. El Consejo de Administración se reunió de urgencia por convocatoria de Amelia Ward, de World Holdings. La sala de juntas en el piso 42 brillaba con una luz fría. Las ventanas del suelo al techo enmarcaban la ciudad como un público silencioso. Damian se sentaba en la cabecera de la mesa, su expresión tallada en piedra. Cassandra se mantenía cerca de la pared, fingiendo serenidad. Algunos miembros del consejo murmuraban entre ellos, los papeles temblando ligeramente en sus manos. El aire olía a colonia, tensión y miedo. Amelia entró sin prisa. Sus pasos eran suaves sobre el mármol, cada uno medido. Llevaba el mismo maletín de cuero que había usado en la conferencia, sus cierres metálicos brillando bajo la luz empotrada.
Lo colocó sobre la mesa antes de que alguien hablara. «Gracias por venir», dijo con voz serena. «Sé que han estado esperando una aclaración sobre la posición de A. Ward Holdings». Damian se recostó, forzando una sonrisa. «Estamos ansiosos por avanzar, señora Ward. Supongo que ya ha revisado los términos del acuerdo». «Sí», respondió ella. «Y también he revisado algo más. Algo que compromete la integridad de esta compañía». La sala quedó en silencio. Amelia abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa y empezó a distribuir su contenido. Una serie de informes financieros, correos electrónicos y documentos firmados. El papel hizo un sonido seco y nítido que llenó la quietud como lluvia golpeando el cristal. «Estos», dijo, «son registros de transferencias internas de Cross Development a una cuenta privada en las Islas Caimán, con fecha de hace 4 meses. La cuenta está registrada a nombre de una empresa que no existe fuera del papel, Silverline Consulting. Su directora registrada es la señora Cassandra Moore». Los labios de Cassandra se abrieron. «Eso es absurdo», murmuró. Amelia la ignoró. «Los documentos muestran movimientos de fondos no autorizados por un total de $28 millones. Las transferencias se disfrazaron como pagos a subcontratistas del proyecto Aurora Tower. También tengo una grabación hecha por un empleado al que se le ordenó alterar las facturas». Presionó un pequeño dispositivo y una voz llenó la sala, la de Damian, baja y clara, diciendo: «Nadie lo encontrará si los informes se fusionan antes de la auditoría». Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. El rostro de Damian se endureció. Sus dedos apretaron el reposabrazos de la silla. Los miembros del consejo intercambiaron miradas inquietas. Uno de ellos, un hombre de cabello gris, se inclinó hacia adelante y preguntó: «¿Está verificado esto?». Amelia asintió una vez. «Cada archivo ha sido autenticado por auditores independientes en Londres. Los originales están bajo custodia segura. Lo que ven ahora es una copia». Cassandra intentó levantarse. «No puedes probar». La mirada de Amelia se cruzó con la suya, tranquila y cortante. «No necesito hacerlo. Las confirmaciones bancarias llegarán en 1 hora». La voz de Damian rompió la tensión. «Esto es difamación», dijo en tono bajo. «Está manipulando los datos para obtener ventaja». «No necesito ventaja», respondió Amelia. «Mi empresa invierte en proyectos construidos sobre la verdad. Cuando me uní a este proyecto, se me dijo que la transparencia era su valor principal. Solo lo estoy haciendo cumplir». Las luces parpadearon levemente. Afuera, la ciudad brillaba bajo nubes que se acumulaban. El sonido de la lluvia comenzó, débil al principio, luego más fuerte. Golpeaba los ventanales como un pulso. Uno de los abogados de la mesa carraspeó: «Señor Cross, quizás deberíamos revisar estos documentos en privado». Amelia lo interrumpió, su tono firme: «Esto no es una negociación, es una revelación. El consejo merece saber antes que las autoridades». Colocó una memoria USB sobre la mesa. Todo lo que contiene son copias digitales de las pruebas, correos electrónicos, registros de transacciones, marcas de tiempo. Es lo que ustedes llamarían prueba de acero. Nadie habló. Las palabras resonaron en el silencio metálico. La mandíbula de Damian se tensó. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué venir contra mí de esta forma?». Amelia lo miró por primera vez. Porque pensó que el silencio borraba lo que hizo. No lo hizo. Solo me dio tiempo. Su voz era suave, pero el peso detrás de ella llenó el aire. Los miembros del consejo la observaban. Algunos con inquietud, otros con respeto. La respiración de Cassandra se aceleró. Su mano tembló sobre el respaldo de una silla. Damian se levantó de golpe, haciendo caer su bolígrafo. «Está mintiendo. ¿Cree que unos papeles y una grabación pueden afectarme? He construido este imperio durante 15 años». Amelia no se movió. «Los imperios caen más rápido que los hijos mueren», dijo en voz baja. La frase cayó como cristal rompiéndose. Por un momento, hasta la lluvia pareció detenerse. Los ojos de Damian destellaron entre la furia y el miedo. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. La puerta de la sala se abrió un poco cuando un asistente entró con una carpeta. «Los auditores están en la línea 1», dijo con nerviosismo.
Amelia volvió la mirada hacia la mesa. Les dejo su llamada. Reunió los documentos en una pila ordenada y cerró su maletín. Antes de salir, se dirigió al consejo directamente. World Holdings cooperará plenamente con cualquier revisión legal. Espero una respuesta en 48 horas. Después de eso, el asunto saldrá de esta sala. Caminó hacia la salida. Sus tacones golpearon el mármol con ritmo constante. Detrás de ella, el murmullo del pánico comenzó a crecer, sillas moviéndose, voces cruzándose. Damian se dejó caer en su asiento, mirando la carpeta que había dejado. El logotipo de la empresa brillaba bajo las luces, su sello intacto, su promesa absoluta. La tormenta afuera se intensificó, la lluvia resbalando por las paredes de vidrio. Un relámpago iluminó el reflejo del rostro pálido de Damian en la ventana, un hombre mirando cómo su mundo se agrietaba. La memoria USB permanecía en el centro de la mesa, pequeña y brillante, como la chispa antes del incendio. Amelia llegó a la puerta y se detuvo. Miró brevemente hacia atrás, su expresión impenetrable, su voz tranquila. La verdad, tiene su propio tiempo, dijo. Luego salió, dejando la puerta entreabierta. Dentro de la sala nadie se movió. La lluvia sonaba más fuerte, llenando cada rincón del silencio. Las luces parpadearon otra vez, y el zumbido leve de las máquinas continuó, el único sonido entre la acusación y el colapso. Por la mañana, la noticia se había propagado más rápido que la tormenta. Las pantallas de toda la ciudad mostraban titulares en sucesión implacable. El Imperio Cross bajo investigación. Inversora anónima revela escándalo financiero. Proyecto Aurora, congelado pendiente de revisión. Los medios no necesitaban confirmación. Los rumores bastaban para encender el fuego. En pocas horas, los reporteros rodearon la entrada de Cross Development. Los destellos de las cámaras estallaban como relámpagos, reflejando el pánico dentro de la torre de cristal. En su oficina del último piso, Damian observaba la cobertura en silencio. Su reflejo en la pantalla parecía más viejo, endurecido y asustado. Cambió de canal, pero todos mostraban su rostro junto a palabras como fraude, malversación y proceso penal. Su teléfono vibraba una y otra vez. Miembros del consejo, abogados, publicistas, todos querían saber qué decir, cómo reaccionar. Él no dijo nada. La puerta se abrió de golpe. Cassandra entró con el maquillaje corrido y el cabello despeinado. «Dijiste que estaba controlado», gritó. «Dijiste que no tenía nada». Damian se volvió de espaldas. «Cálmate». «¿Cálmate?», rió con amargura. «Están congelando nuestras cuentas. Los periódicos muestran mi nombre, mi empresa, todo. ¿Cómo consiguió esos archivos?». Él la enfrentó, la mandíbula tensa. «Alguien dentro debió dárselos. Lo averiguaremos». Cassandra se acercó más. «Ella te está destruyendo, Damian, y a mí contigo. ¿Crees que alguien creerá que yo no sabía nada?». Él se frotó las sienes. «Deja de hablar. Déjame pensar». Fuera de la oficina, los empleados susurraban en los pasillos. Los guardias acompañaban a los auditores por el edificio. La tensión se extendía como humo, imposible de contener. Las palabras de Amelia en la reunión seguían resonando en la mente de todos. La verdad tiene su propio tiempo. Parecía que ese tiempo había llegado. Abajo, el vestíbulo principal era un caos. Los reporteros presionaban contra las puertas de vidrio, gritando preguntas. «Señor Cross, ¿son ciertas las acusaciones? ¿Quién es Amelia Ward? ¿Falsificó los registros financieros?». Los guardias luchaban por mantenerlos fuera. Algunos empleados escapaban por salidas laterales, la cabeza baja, temiendo ser filmados. El asistente de Damian entró temblando. «Señor, los auditores del Ministerio de Finanzas están aquí. Traen citaciones». Él no se movió. «Diles que esperen. Dicen que es urgente». Cassandra le sujetó el brazo. «Si no los enfrentas ahora, parecerá que eres culpable». Damian estalló. «Ya parece que soy culpable». El asistente se estremeció y salió. El aire en la oficina se volvió más denso. Cassandra empezó a caminar de un lado a otro. «¿Podrías llamar a los contactos de tu padre en el ministerio?», dijo desesperada. «Todavía te deben favores. Si ganamos tiempo». Él la interrumpió.
Es demasiado tarde. Su voz sonó más baja. Ella planeó esto durante meses. Cada paso. Cassandra se dejó caer en una silla. «¿Y eso es todo? ¿Te rindes?» Él no respondió. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla se leía División Financiera Cross. Lo dejó sonar. Luego entró otra llamada, esta vez de su abogado. También la ignoró. Abajo, la multitud crecía. Se escuchaban cánticos, voces furiosas pidiendo justicia. Alguien transmitía en directo, y en minutos millones observaban. Un coche policial se detuvo frente a la entrada. Las luces azules parpadeaban contra las ventanas. Cassandra se levantó de repente. «No puedo quedarme aquí». Tomó su bolso. «Me arrastrarán contigo, Damián. No caeré por ti». Él no la detuvo. Ella dudó un instante en la puerta, esperando que dijera algo, pero él solo miraba por la ventana. Se fue sin otra palabra. El eco de sus tacones se desvaneció por el pasillo. Solo, caminó hacia la ventana. La lluvia había vuelto, delgada y constante, cortando el horizonte. Desde allí arriba, la ciudad parecía lejana, irreal, como si ya no le perteneciera. El gran cartel al otro lado de la calle, que antes mostraba su rostro sonriente, ahora exhibía una franja de noticias sobre su caída. Su teléfono vibró otra vez, esta vez un mensaje: conferencia de prensa al mediodía. El consejo exige su presencia. Dejó el teléfono sobre el escritorio y miró la carpeta que Amelia había dejado. El sello de A. Ward Holdings brillaba en plata. La tomó, pasando el pulgar por los bordes, y la abrió. Dentro estaban las mismas páginas de la reunión, las transferencias, las firmas, el informe de auditoría. Cada documento era perfecto, irrefutable. No quedaba nada que explicar. Un golpe en la puerta. Su publicista entró, pálida y temblorosa. «Están en vivo en todos los canales», dijo. «¿Desea hacer una declaración?» Él la miró sin expresión. ¿Qué podría decir? Que es un malentendido. Que cooperará. Él soltó una risa vacía. ¿Cooperar con qué? ¿Con mi propia ruina? Ella no respondió. El silencio entre ambos se alargó, roto solo por el tic del reloj. Finalmente susurró: «Lo esperan, señor». Luego salió. Al mediodía, Damián entró en el ascensor. Las paredes espejadas reflejaban su imagen por todos lados, infinitas copias de un hombre desmoronándose. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, el ruido de la multitud lo golpeó como una ola. Ajustó la corbata, enderezó los hombros y caminó hacia el podio improvisado en el vestíbulo. Las cámaras giraron, los flashes estallaron, la luz blanca le quemó la piel, aclaró la garganta, buscando palabras que ya no existían. «Gracias por venir», dijo mecánicamente. «Estas acusaciones son...» Se detuvo. Las palabras no salieron. Detrás del público, una pantalla mostraba imágenes en directo desde el Ministerio de Finanzas. Los funcionarios hablaban de nuevas pruebas, de cargos criminales en preparación. La voz de Damián se desvaneció. Los reporteros gritaron al mismo tiempo, sus preguntas cortantes y despiadadas. El sonido se convirtió en un rugido. Miró a la multitud, los ojos buscando rostros que antes lo admiraban. Ahora lo miraban con hambre, la hambre de escándalo, de justicia, de sangre. Comprendió que no existía ninguna versión de ese momento que pudiera controlar. Las cámaras registrarían todo. El mundo decidiría lo que seguiría. Una mano tocó su hombro. Uno de sus guardias de seguridad se inclinó. «Señor, la policía quiere hablar con usted afuera». Él asintió débilmente. El hombre lo guió hacia la salida, abriéndose paso entre el caos. Lo último que Damián vio antes de que las puertas se cerraran fue su propia imagen en la pantalla de televisión, congelada a mitad de frase, la palabra acusaciones junto a su nombre. Afuera, el aire olía a pavimento mojado y electricidad. Las sirenas aullaban a lo lejos. Al otro lado de la calle, el cartel parpadeaba, cambiando de su antiguo anuncio a un titular que decía: Cross Development, bajo revisión penal. Durante un largo momento, permaneció inmóvil bajo las luces intermitentes, la lluvia cayendo sobre su cabello. La multitud seguía gritando su nombre, algunos con rabia, otros con incredulidad. Dentro del edificio, la carpeta de A. Ward Holdings seguía sobre su escritorio, las páginas levemente curvadas por la humedad.
El sello plateado reflejaba la luz de la tormenta, brillando débilmente mientras el trueno retumbaba sobre la ciudad. El sonido persistió, profundo e interminable, como si el cielo mismo se uniera al coro del colapso. Luego llegó el silencio, ese silencio denso y expectante que aparece justo antes de que todo cambie. El tribunal se alzaba como un monolito gris contra el cielo de la mañana, sus escalones aún resbaladizos por la lluvia de la noche anterior. Los reporteros se agolpaban en la entrada, micrófonos levantados, cámaras parpadeando en ráfagas de luz blanca. La historia se había vuelto nacional, demasiado grande para caber en los titulares. Damian Cross, antes celebrado como un visionario, debía presentarse ante el tribunal por fraude financiero, falsificación de informes y obstrucción de la justicia. Cada ventana del edificio reflejaba un mundo esperando verlo caer. Dentro, los pasillos olían levemente a papel y desinfectante. El eco de los pasos rebotaba en las paredes de mármol. Amelia llegó en silencio, vestida con un traje oscuro y sin joyas, el rostro sereno, el cabello recogido con cuidado. Caminaba junto a su abogada, una mujer de unos 40 años llamada Sarah Chen, que llevaba los expedientes del caso. No dijeron una palabra. El sonido de los tacones golpeando la piedra llenaba el silencio. En la sala del tribunal, las filas de espectadores se extendían tras las barreras de madera. Algunos eran periodistas, otros víctimas de los proyectos fallidos de Cross Development, y algunos solo curiosos. El murmullo se detuvo cuando el alguacil anunció el inicio de la sesión. Damian entró por una puerta lateral, escoltado por 2 oficiales. Su expresión era vacía. Las cámaras captaron cada detalle de él, la ligera inclinación de los hombros, las canas en las sienes, la manera en que evitaba mirar al público. Amelia no apartó la vista cuando él entró. Sus miradas se cruzaron una vez, firme e imperturbable. Ya no había ira, solo claridad. Tomó asiento en la primera fila, detrás de la mesa de la fiscalía, con las manos cruzadas sobre el regazo. Sarah se inclinó hacia ella y susurró: ¿Estás segura de querer estar aquí en todas las audiencias? Amelia asintió. Necesito escucharlo todo. El juez entró, un hombre mayor de presencia serena. El tribunal está en sesión, dijo. Los murmullos cesaron, los papeles se movieron, los bolígrafos hicieron clic y el ritmo de la justicia comenzó. El fiscal, un joven de dicción precisa, se puso de pie y se dirigió a la sala. Su señoría, presentamos pruebas de que el señor Cross desvió conscientemente fondos de los inversores del proyecto Aurora Tower a cuentas privadas. La suma en cuestión supera los $28 millones. También demostraremos que el señor Cross y su asociada, la señora Cassandra Moore, falsificaron estados financieros para engañar a los auditores. Un suspiro colectivo recorrió a los presentes. Damian miró el escritorio frente a él, la mandíbula apretada. Su abogado se levantó, alisando el traje. Mi cliente mantiene su inocencia. Las supuestas pruebas fueron obtenidas mediante una violación ilegal de confidencialidad. El juez alzó una ceja. Determinaremos la admisibilidad tras la revisión. Continúe. El fiscal asintió a un asistente, que entró con un carrito lleno de carpetas y un pequeño proyector. En la pantalla aparecieron copias de correos electrónicos, transferencias bancarias y firmas. Cada documento tenía el membrete inconfundible de Cross Development. Luego sonó la grabación, la voz de Damian ordenando: fusionen los archivos antes de la auditoría. El sonido resonó en la sala, lento y preciso. El rostro de Damian perdió el color. Lanzó una mirada a su abogado, que escribía notas frenéticas. Cassandra, sentada detrás de él, se cubrió la boca, el rímel corriéndose suavemente. El fiscal se volvió hacia el estrado de los testigos. Llamamos a la señora Amelia Ward a declarar. La sala se movió. Las cámaras se giraron hacia ella. Amelia se levantó, sus movimientos firmes y controlados, y avanzó hacia el estrado. Colocó una mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Señora Ward, comenzó el fiscal, usted representa a Ward Holdings, ¿correcto? Sí. ¿Podría explicar su papel en el descubrimiento de estas pruebas? Su voz era firme. Nuestra empresa revisó la estructura financiera de Cross Development como parte del acuerdo de asociación. Durante la auditoría,
Noté irregularidades en las transferencias. Una investigación posterior confirmó que no estaban autorizadas por la Junta. El fiscal asintió. ¿Entregó personalmente estos hallazgos a las autoridades? Sí, respondió. Porque el público tenía derecho a conocer la verdad. Sus palabras flotaron en el aire, tranquilas pero penetrantes. La sala permaneció inmóvil. Incluso, el juez la observó unos segundos antes de continuar. El abogado defensor se levantó. Señora Ward, dijo, ¿es cierto que tiene un historial personal con mi cliente? Sí. Entonces, ¿no es posible que sus acciones hayan sido motivadas por venganza y no por justicia? Amelia lo miró directamente. No, la venganza busca dolor. La justicia busca verdad. Yo quería la verdad. Un murmullo recorrió la sala. El abogado dudó y luego se sentó. El mazo del juez golpeó una vez. Orden. No. Amelia bajó del estrado, sus pasos lentos pero seguros. Regresó a su asiento. Damian la observó pasar, pero ella no volvió a mirarlo. La fiscalía continuó presentando pruebas. Testificaron contadores, asistentes, ingenieros de Cross Development. Uno tras otro, confirmaron el mismo patrón de engaño. Damian permaneció inmóvil. Cada nueva revelación arrancaba otra capa de negación, hasta que solo quedó el silencio. Al final de la tarde, el aire en la sala se volvió pesado. Los reporteros tecleaban sin descanso. Afuera, la multitud coreaba, sus voces filtrándose débilmente por las ventanas. El juez ordenó un receso. Amelia se levantó y caminó hacia el pasillo, deteniéndose junto a la puerta. En el reflejo del suelo pulido, podía ver a Damian aún sentado, la cabeza inclinada, la mano temblando sobre los papeles. Por primera vez, se veía pequeño, casi frágil, un hombre desarmado por la verdad que creyó poder controlar. Sara se acercó en silencio. «Ya no tiene que seguir viéndolo», dijo. Amelia negó con la cabeza. Aún no ha terminado. El receso terminó. Regresaron a sus lugares. El fiscal anunció. «Su señoría, la fiscalía descansa por hoy. La defensa responderá mañana». El juez asintió. Se levanta la sesión. El mazo golpeó, firme y resonante. Mientras los oficiales escoltaban a Damian fuera, los flashes de las cámaras llenaban la sala. La luz dura e implacable. Él giró la cabeza una vez hacia el público. Su expresión no mostraba desafío ni remordimiento, solo incredulidad ante el derrumbe de su imperio frente a extraños. Amelia permaneció sentada, las manos entrelazadas. El sonido del mazo aún resonaba en sus oídos. A su alrededor, la gente empezaba a irse, el ruido de los pasos y los susurros llenando el espacio. Levantó la vista hacia el estrado del juez, la madera oscura bajo las luces solemnes. Luego se puso de pie. Su reflejo cruzó el suelo brillante, mezclándose con los de la multitud que salía. Caminó hacia la puerta sin prisa, el aire impregnado con el olor a papel viejo y la lluvia traída desde afuera. En la entrada, se detuvo un instante y miró hacia atrás. La sala estaba vacía, pero el eco de su testimonio aún flotaba en el silencio. El zumbido tenue de las luces fluorescentes llenaba el aire, constante y bajo, como si el edificio mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. El veredicto llegó en una tarde fría. Afuera del tribunal, las nubes grises presionaban contra el horizonte de la ciudad. Multitudes se reunían tras las vallas, el aliento visible en el aire, esperando el desenlace que había cautivado a la nación durante semanas. Los reporteros sostenían los micrófonos listos. Las cámaras apuntaban hacia las puertas dobles. La tensión vibraba como un cable a punto de romperse. Dentro, la sala estaba en silencio, salvo por el roce de los papeles. El juez revisaba los documentos por última vez, su expresión grave. Damian estaba sentado en la mesa de la defensa, las manos tan apretadas que los nudillos se le habían vuelto blancos. Su traje le colgaba flojo ahora, como si hasta la tela hubiera abandonado la ilusión de poder. Cassandra se sentaba detrás de él, el rostro pálido, evitando mirarlo. La voz del juez llenó la sala. A la luz de las pruebas presentadas, este tribunal declara al acusado, señor Damian Cross, culpable de múltiples cargos de fraude financiero, falsificación de registros y obstrucción de la justicia. Un murmullo recorrió la galería. Sonidos de bolígrafos, clics de cámaras.
y susurros bajos siguieron. El cuerpo de Damián se tensó, la mandíbula temblando. El juez continuó, su tono firme e inquebrantable. La sentencia se dictará de inmediato. Señor Cross, queda condenado a 15 años de prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 10. El mazo golpeó una vez, seco y final. Por un instante, todo se detuvo. Luego, la sala estalló. Los reporteros corrieron hacia las salidas para ser los primeros en transmitir la noticia. Damián permaneció inmóvil, la mirada fija en la mesa. El alguacil se acercó y le tocó el hombro. «Señor, por favor, póngase de pie». No se movió. El oficial repitió la orden, más firme. Lentamente, Damián se levantó, las piernas inestables. Al otro lado del pasillo, Amelia seguía sentada. Su respiración era tranquila, su mirada firme. No sonreía. Su victoria no era de triunfo, sino de cierre. Por un momento, el ruido se desvaneció, y todo lo que escuchó fue el zumbido de las luces fluorescentes sobre su cabeza. Un sonido tan constante que casi parecía silencio. Cassandra rompió ese silencio. Se levantó de golpe, la voz cargada de pánico. «Esto no es justo. Él construyó todo lo que ellos tienen». Se volvió hacia Amelia. «Tú hiciste esto. Querías destruirlo porque te dejó». El alguacil dio un paso adelante, advirtiéndole que permaneciera en su lugar. Amelia no reaccionó. La miró con la calma que había aprendido a usar como armadura. «Él se destruyó solo», dijo suavemente. El rostro de Cassandra se deformó por la rabia. Extendió una mano como si fuera a hablar otra vez, pero los guardias ya la estaban llevando para ser interrogada por su propia implicación. Su voz resonó brevemente y desapareció tras la puerta cerrada. Entonces Damián giró, lentamente, como arrastrado por un peso más grande que su voluntad. Sus ojos se encontraron con los de Amelia. Por primera vez parecían dos personas que habían sobrevivido a la misma tormenta. Sus labios se abrieron, pero no salió palabra. Ella no apartó la mirada. Aunque no había odio en su rostro, solo una paz agotada. Los guardias le pusieron las esposas. El clic metálico resonó en la sala. La cabeza de Damián se inclinó, y el peso de los años se derrumbó sobre sus hombros. El hombre que antes se alzaba bajo candelabros y aplausos, ahora caminaba entre el silencio y la vergüenza. Cuando lo llevaron junto a ella, dudó un paso. «Amelia», susurró con voz áspera. «¿Valió la pena?» Ella giró un poco la cabeza. Su tono fue sereno. «La verdad siempre lo vale». Él la miró un segundo más. Luego dejó que los oficiales lo llevaran. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él pareció vaciar el aire de la sala. El juez se levantó, anunció el cierre de la sesión y se retiró. Los presentes comenzaron a salir, murmurando entre ellos. Amelia permaneció sentada, las manos sobre el regazo. Miró la silla vacía que Damián había ocupado. La leve marca en el cuero. Era extraño, pensó. ¿Cómo algo tan simple como un asiento podía guardar el fantasma del poder de alguien? Su abogada, Sara, se acercó en silencio. «Ya está hecho», dijo. Amelia asintió sin moverse. «Sí, ya está». Salieron juntas del tribunal, el sonido de sus pasos resonando por el pasillo largo. El suelo de mármol reflejaba la luz tenue de las ventanas, cada destello como ondas sobre agua inmóvil. Afuera, la multitud se agitaba cuando el veredicto se hizo oficial. Los titulares se actualizaban al instante. El Imperio Cross cae. Justicia al fin. Amelia se detuvo bajo el arco del tribunal. El viento le movió suavemente el cabello. Los reporteros gritaban su nombre. Las cámaras destellaban. No se detuvo. La seguridad la guió entre el caos hasta el coche que la esperaba. Dentro, el ruido se desvaneció otra vez, reemplazado por el murmullo de la ciudad y el latido constante de su corazón. A través de la ventana vio las luces intermitentes de los coches de policía, escoltando el vehículo de Damián hacia el centro de detención. Por un momento, imaginó el silencio dentro de ese auto, sin palabras ni excusas, solo el sonido de las ruedas girando hacia la consecuencia. El tráfico se ralentizó al pasar por la plaza del tribunal. Un pequeño grupo de manifestantes sostenía carteles que decían «La verdad importa» y «Justicia para los inversores». Otros observaban en silencio,
sosteniendo sus teléfonos para grabar el momento. Cuando el coche se detuvo ante un semáforo, Amelia miró hacia los escalones del tribunal. El mármol brillaba bajo un tenue rayo de sol que se abría entre las nubes. Era la misma luz que había visto una vez desde la ventana del hospital, débil pero persistente. La clase de luz que no promete calor, solo resistencia. Sara habló en voz baja a su lado. Hiciste lo que viniste a hacer. Ahora puedes descansar. Amelia movió la cabeza con suavidad. Aún no. Esto no era por descanso. El coche giró por otra calle, dejando atrás el ruido. La ciudad se desdibujaba afuera, torres de vidrio y acero centelleando bajo la luz pálida. Pensó en el hijo que había perdido, en las noches hablando con el silencio, haciendo preguntas sin respuesta. El veredicto no le trajo alegría, pero sí quietud, una quietud que se sentía como el final de una larga tormenta. Mientras cruzaban el puente que salía del centro, la radio del coche transmitía un informe. La voz del locutor era calmada, profesional. Hoy marca la caída de uno de los desarrolladores más poderosos de Nueva York, Damian Cross, declarado culpable de todos los cargos. El tribunal agradeció la cooperación de Award Holdings en la investigación. La reacción pública es diversa, pero el consenso es claro. La verdad prevaleció. Amelia observó el horizonte desvanecerse en el espejo retrovisor. Las torres brillaban a lo lejos, inalcanzables ahora, reflejos de una vida que ya no le pertenecía. El coche se detuvo cerca de un parque donde los árboles empezaban a florecer. Exhaló despacio, el aire temblando en su pecho. El sonido del viento afuera se mezcló con el eco lejano del tribunal. Por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos. La ciudad siguió sin ella, pero en ese instante, todo dentro de ella por fin se volvió silencio. El ruido del triunfo, del dolor y de la memoria se disolvió en una calma profunda, la clase de silencio que espera lo que viene después. Había pasado un año desde el veredicto. El mundo había seguido adelante con nuevos titulares, nuevos escándalos, pero el nombre de Damian Cross aún cargaba el eco débil de su caída. El proyecto, Aurora Tower, había sido desmantelado. Su esqueleto inacabado permanecía como un monumento silencioso a la arrogancia. Al otro lado del río, la primavera regresaba, suavizando la ciudad con luz y flores pálidas. La tormenta que una vez llenó cada rincón de la vida de Amelia finalmente se había aquietado. En una mañana luminosa de principios de abril, se inauguró un nuevo letrero en el patio de la Fundación Santa Elena, el centro conmemorativo Hope para mujeres y niños. Las letras de mármol brillaban bajo el sol, rodeadas de hileras de lirios blancos y hortensias azul claro. Esta vez había pocos reporteros. El evento era privado, pequeño, pero profundamente humano. Los voluntarios organizaban las sillas. Enfermeras de clínicas cercanas preparaban refrescos y los niños corrían por el césped, riendo. Amelia estaba bajo el arco, observando cómo una cinta ondeaba con la brisa. Llevaba un vestido marfil sencillo, el cabello suelto, el rostro sin maquillaje. Había paz en su quietud. En sus manos sostenía una pequeña pulsera plateada, la misma banda del hospital que una vez llevó el nombre de su hija. Durante un largo momento, la miró sin decir nada. Sarah Chen se acercó por detrás, con voz suave. «Te están esperando para decir unas palabras». Amelia asintió, guardando la pulsera en el bolsillo. Caminó hacia el pequeño podio donde se había reunido el público. El murmullo se desvaneció cuando dio un paso al frente. Por un momento, miró todos los rostros, madres, enfermeras, sobrevivientes, cada una con su propia versión de una historia como la suya. «Una vez me dijeron», comenzó en voz baja, «que la verdad tiene un costo. Y lo tiene. Pero el silencio cuesta aún más». Su voz se extendió pareja por el patio. «Este lugar es para quienes tuvieron que empezar de nuevo cuando nadie creyó que podían. Es para las mujeres que perdieron algo que nunca podrán recuperar y aún así siguieron adelante». Hizo una pausa, la garganta apretándose un poco. El aire olía a flores y a lluvia. «Cuando perdí a mi hija», continuó, «pensé que mi vida había terminado con la suya. Pero el duelo es extraño. No termina nada, lo transforma todo. Me hizo entender que la justicia no es venganza. La justicia es la oportunidad de reconstruir,
de elegir la compasión en lugar del rencor. Una brisa ligera pasó junto a ella mientras bajaba la mirada, dejando que el silencio se asentara. La multitud no aplaudió de inmediato, solo escuchó, y en ese silencio, algo sagrado pasó entre ellos, una comprensión compartida de pérdida y resistencia. Después de cortar la cinta, Amelia recorrió el nuevo edificio. Los pasillos estaban llenos de luz. Pinturas de artistas locales adornaban las paredes, cada una mostrando la resiliencia en tonos suaves, manos unidas, miradas que se elevaban, corazones intactos. Las enfermeras le mostraron las salas de consejería, la guardería, la pequeña biblioteca llena de libros donados por sobrevivientes. En cada rincón vio la vida comenzar de nuevo. En una sala, un grupo de mujeres jóvenes tomaba notas mientras una consejera hablaba sobre cómo reconstruir sus carreras. Una de ellas se levantó cuando Amelia entró. «Usted es la señora Ward, ¿verdad?», preguntó tímida. «Gracias por crear este lugar». Amelia sonrió levemente. «Tú también lo creaste». Todas lo hicieron. La joven dudó. Luego preguntó, «¿Cómo siguió adelante cuando todo dolía?». Amelia pensó un momento. «Dejé de intentar olvidar», dijo en voz baja. «En cambio, recordé lo que aún importaba». La joven asintió, los ojos brillando. Amelia le tocó el hombro antes de salir de la sala. Afuera, el sol de la tarde se había suavizado. Los voluntarios comenzaban a plegar las sillas. El aroma de los lirios era más fuerte. Sara se le unió, con una carpeta en la mano. «Llegaron donaciones del extranjero», dijo. «Has inspirado a más personas de las que imaginas». Amelia miró hacia el horizonte de la ciudad al otro lado del río. Las torres de vidrio brillaban, indiferentes pero lejanas ahora. «No lo hice para inspirar a nadie», respondió. «Lo hice para sobrevivir». «Ah». Se quedaron en silencio un momento. Una pequeña campana de la capilla cercana comenzó a sonar. El sonido era leve, casi frágil. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, Amelia se quedó sola junto a la entrada. El cielo se tornaba dorado y la luz se extendía sobre el patio como una bendición. Metió la mano en el bolsillo y sacó de nuevo la pulsera plateada. Las letras se habían desvanecido un poco, pero aún eran visibles. El nombre que la había sostenido a través de cada tormenta. Se arrodilló junto al macizo de flores y colocó la pulsera suavemente bajo un grupo de lirios blancos. «Fuiste el comienzo», susurró. «No el final». Sus dedos se quedaron un instante en la tierra antes de levantarse. El viento sopló, trayendo el aroma de las hortensias y la lluvia. Le acarició el rostro como un aliento de otro tiempo. Cuando se volvió para irse, un fotógrafo del periódico local le habló con voz baja. «Señora Ward, ¿puedo tomar una última foto?». Ella asintió. La cámara hizo clic una vez. La imagen la capturó de pie frente al cartel del memorial, su vestido reflejando la luz, los ojos serenos y distantes, una mujer ya no definida por la tragedia, sino por la resistencia. El fotógrafo bajó la cámara. «Gracias», dijo. Ella sonrió suavemente. «¿Por qué?». «Por recordarnos cómo se ve la fuerza». Amelia no respondió. Caminó por el sendero bordeado de lirios, su sombra alargándose detrás mientras el sol descendía. La ciudad al otro lado del río brillaba bajo la luz que se desvanecía. Cada ventana, ardiendo un instante antes de apagarse en el crepúsculo. Cuando llegó a la puerta, miró una vez más hacia el patio. La pulsera descansaba bajo las flores, invisible ahora pero eterna en significado. Exhaló suavemente, un suspiro que sonó como perdón. La tarde se volvió quieta. En algún lugar, la risa de un niño resonó débil desde el parque cercano. El cielo se volvió de un azul tan profundo que parecía infinito. Amelia salió a la acera, sus pasos lentos pero firmes. El viento levantó el borde de su vestido, llevando consigo el perfume de los lirios que había dejado atrás. Y por primera vez en años, el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba completo. Era paz,